Y vamos en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 2. Estamos estudiando la historia fascinante, hermosa, poderosa de estos 12 hombres. Mi amado hermano, podría decir naturales, 12 hombres que no tenían nada espectacular en sí mismo. Los 4 primeros eran pescadores y Dios los llama y los escoge. Y estos 4 pescadores, grábese esto, dejaban a los griegos con la boca abierta. Estos griegos que su característica principal era su sabiduría humana. Otra especialidad de los griegos, la facilidad que tenían para hacer esculturas. Pero cuando miraron a estos hombres por primera vez entrando a sus ciudades, oiga esto, estos hombres no podían contrarrestar la sabiduría que había en estos discípulos del maestro. El sabio de sabio los capacitó, los educó, los preparó. De tal manera que muchos griegos también conocieron el evangelio de Jesucristo a través de la historia, de la vida, del mensaje, de la predicación de estos 12 hombres fascinantes. A mí me fascina estudiar la vida de estos 12 apóstoles. Estudiamos ya los primeros 4 y hoy vamos a seguir con el quinto el día de hoy, quien es Felipe. Vamos al versículo 2, todos lo vamos a leer. Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y hoy vamos a estudiar Felipe. Tome su lugar. ¿Cuántos de ustedes han visto la fotografía en algún lugar, aunque no es fotografía real? Porque nadie sabe cómo era Jesús, nadie sabe cómo eran los discípulos. Pero ¿cuántos en algún lugar han visto la fotografía de Jesús sentado con los 12 en la mesa? Usted los ve, usted ve 12 hombres sentados a la par de Jesús. Yo le aseguro que si yo le pregunto ahorita a cualquiera de ustedes, dígame los 12 nombres de los discípulos del Señor, la mayoría no los sabe completos. ¿Verdad que no? El único que tal vez se le saldría a usted de memoria es Pedro, porque es el que más se menciona, ¿verdad? Pero la realidad es que todos tuvieron un lugar importante en el ministerio de Jesucristo. En el recorrido del ministerio de Jesucristo, todos los 12 discípulos, al igual como los hijos suyos, ¿verdad? Algunos hijos suyos son más sobresalientes que los otros, algunos hijos suyos son más inteligentes que los otros, pero al igual usted los ama a todos por igual. Así vemos a Jesucristo. Jesucristo tuvo 12 discípulos, algunos más sobresalientes que otros. Pero vemos al resultado al final, en el libro de Apocalipsis, Jesús viene y recompensa a los 12 discípulos de la misma manera. Dios prepara 12 tronos para ellos y a los 12 los pone en cada trono. En la santa ciudad eterna donde usted y yo vamos a vivir, si somos fieles a Dios, hay 12 columnas, hay 12 postes, 12 muros. En esos 12 muros, ahí está escrito cada uno de los nombres de los apóstoles del Señor Jesucristo. Usted, aunque ore y ayune y le pida a Dios que su nombre esté ahí, déjeme decirle que no va a estar ahí en ese poste, no va a estar ahí en esa columna, pero sí hay garantía de que si usted y yo somos fieles al Señor, su nombre, aunque no aparezca en el poste o en la columna, va a aparecer en el lugar más importante, que es el libro de la vida del Señor. La Biblia dice: y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Para mí eso es más importante. Porque el que tu nombre esté en la columna, ese es un honor. Pero el que tu nombre esté en el libro de la vida es una garantía absoluta de que vas a heredar la eternidad, no en el lago de fuego, sino con nuestro Dios. ¿Cuántos quisieran conocer algo de este varón llamado Felipe? Este es el segundo grupo de 4 discípulos que menciona la palabra del Señor. Si usted ve, los categoriza en grupos de 4. Primero Pedro, ¿con quién? Con Andrés su hermano, luego a Jacobo, con Juan su hermano, primer grupo de 4, y ahora viene con el segundo grupo, y el primero de ellos que menciona es Felipe. Amén. No se vaya a confundir con el otro Felipe que habla el libro de Hechos. Amén. El otro Felipe que habla la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 26, este Felipe no era apóstol de Jesucristo, este Felipe era un evangelista, un diácono de la iglesia, de la primera iglesia del Señor Jesucristo, cuando empezó a crecer. ¿Me está escuchando? No es el mismo Felipe, no se vaya a confundir. Felipe del libro de los Hechos era uno de los diáconos de la iglesia del Señor, uno de los líderes, también fue un evangelista, mi amado hermano. Algo muy importante que debemos de entender también, que de los 12 discípulos del maestro, algunos de ellos tenían nombres o usaron nombres griegos y otros usaron nombres judíos. En este caso, el nombre de Felipe es un nombre griego. Amén. Y su nombre, Felipe, en griego significa amador de caballos. Alguien que le encanta tener caballos. Amén. Si usted tiene un hijo que le gustan los caballos, cámbiele el nombre y póngale Felipe. Que eso es lo que significa, a alguien que le encanta los caballos. A mí desde niño me daban miedo. Pero Felipe, dice, era amante, amador de caballos. Y es por eso que cuando usted encuentra la historia en el libro de Juan 12:20, cuando vinieron ciertos griegos a querer conocer a Jesús y querían llegar a donde estaba Jesús, a la primera persona que consultaron de los discípulos, ¿a quién fue? A Felipe, porque su nombre era griego. No es casualidad, pero me imagino que ya lo sabían. La ciudad de Felipe, mi amado hermano, era Betsaida, la misma ciudad donde Pedro y Andrés también crecieron. De ahí era este varón o este discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Lo curioso de Felipe es que no encontramos mucha historia de él, excepto cuando aparece la lista de los 12 apóstoles que aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces, historia de este discípulo del maestro solamente la encontramos en el libro de Juan. Encontramos hechos, momentos, situaciones en la cual Felipe, el discípulo del Señor, aparece en la escena. ¿Cuánto les gustaría estudiar algo ahí? Vamos a Juan 1:43, por favor. El libro de Juan, capítulo 1, verso 43. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Ahí aparece por primera vez su llamamiento. Y le dijo, sígueme. ¿Cómo le dijo Jesús? Sígueme. Y Felipe era ¿de dónde? De Betsaida, la ciudad
de Andrés y Pedro. Qué lindo. Dice el verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, hemos encontrado a Jesús, el hijo de José, ¿de qué? De Nazaret. ¿Sabe qué me da a entender a mí aquí Dios de la vida de Felipe? Que antes de Jesús escogerlo o llamarlo para ser su discípulo o para ser uno de sus apóstoles, una de las características que yo veo aquí de este varón llamado Felipe es que era un hombre estudioso de la palabra. Ni siquiera lo había llamado a Jesús todavía a la obra, al trabajo. Y ya Felipe ya era un hombre como la iglesia de Berea, una iglesia dedicada al estudio, al conocimiento de la palabra de Dios. Cuando ve a Jesús, por la palabra, por el conocimiento que él ya tenía, mi amado hermano, y aquí lo confirma el libro de Juan, dice, hemos hallado a aquel, ¿de que qué? De quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, para él opinar de esa manera, para poder Felipe decir eso de Jesús, es porque Felipe conocía todo lo que los profetas habían escrito acerca de quién, del Mesías que habría de venir. Entonces cuando lo ve dice, wow, this is the one, este es. Qué lindo, hermano, cuando a alguien le encanta la palabra de Dios. Qué hermoso, porque la palabra te dirige, la palabra te da luz, la palabra te alumbra. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. O sea, por la palabra, por el conocimiento que Felipe tenía, mi amado hermano, y que había leído de los profetas, llámese Isaías, llámese Jeremías, llámese el libro de los Salmos, que habla mucho ahí de Jesucristo. A través de esas lecturas, yo me imagino a Felipe, un hombre al igual que mi padre, apasionado por la palabra de Dios. A veces que mi madre le decía, Rigo, venga a comer un ratito más, y seguía leyendo a Proverbios. Rigo, venga a comer, se está, como dicen, se está enfriando la comida. Un ratito más, iba por Isaías. Le gustaba más la palabra que la comida. Yo no sé si ahora será igual, porque ya no vivo con él. Pero así veo yo a Felipe como el padre que yo tengo. Y grábese esto, padre de familia que está aquí, madre de familia. Dios por algo dejó la palabra. Dios por algo inspiró por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Mira, hay gente tan ignorante que dice, pero ¿quién escribió la palabra? Pues esa Biblia es de hombres. Mire, no hay cosa más ignorante que escuchar esto. Porque yo no encuentro que la Biblia le haga daño a alguien. La Biblia te hace sabio. La Biblia te hace un mejor padre, un mejor esposo. La Biblia te hace un mejor trabajador, te hace un mejor empresario. No hay manual más completo para el ser humano que la palabra de Dios. Aquí vemos un Felipe, judío, pero con nombre griego, pero bien inteligente, bien dedicado, disciplinado, diga conmigo, disciplinado al estudio de la palabra. Cuando yo hago análisis de todas las situaciones, todas las peticiones que recibimos en el mundo, de necesidades, situaciones, cuando llego a conclusión sincera, me doy cuenta que muchas de las situaciones que pasan o sufren fue por falta de conocimiento de la palabra del Señor. ¿Sí me explico? Porque hay muchas parejas sin casarse por falta de conocimiento de la palabra. No saben lo que dice la Biblia, que el estar unidos sin matrimonio
sin estar casados, eso es fornicación. ¿Me explico? Mucho de los caos que las familias sufren en el mundo, los hijos sufren en el mundo, es por falta de conocimiento de la palabra. Mi pueblo Israel, dijo Jesús, pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Israel no murió por falta de unción. Unción la tenían, hermano, la tenían de día y de noche. De día, mire, el poder de Dios, la unción de Dios iba sobre ellos como una nube. De noche, la unción, el poder de Dios iba sobre sus cabezas en forma de fuego para alumbrarles. O sea, no fue por falta de poder y de unción que murió Israel. Fue por falta de conocimiento. Murieron porque no amaron, desecharon el conocimiento, desecharon la palabra que salió de la boca de Dios a través de Moisés. Dios les dijo, vayan por aquí, y ellos se fueron por allá. Dios les dijo, vengan por aquí, y ellos salieron por allá. Entonces usted ve el mundo de hoy igual. Usted ve sus desastres, sus grandes caos y problemas. Es producto de la falta de conocimiento de Dios y su palabra. Mire, es primera vez que usted lo va a escuchar. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, adentro de su ser, de su corazón, ya Dios había puesto todo lo necesario en ellos para ellos dirigirse correctamente, sin necesidad de un manual como este. Mire cuántos cientos de páginas hay aquí. Todo esto, grábese esto, lo tenía Adán adentro y Eva, sin estudiarlo o sin haber ido a una universidad teológica. Pero en el momento que pecaron, todo eso se desvaneció. Entonces Dios tuvo que venir y usar profetas, patriarcas, mi amado hermano, para poder ¿qué? Traernos externamente, ya no como lo había puesto aquí. Ahora externamente usted tiene que oír como lo está haciendo ahorita, para usted introducirlo ¿dónde? En su corazón. Por eso ahora, ¿qué dice Dios? Lo que yo te digo, guárdalas en las tablas, ya no de Moisés, sino en las tablas ¿de dónde? De tu corazón. En el huerto del Edén no había necesidad de pastores, predicadores, sacerdotes, levitas, porque todo estaba aquí adentro. Pero en el momento que pecaron, ahí empezó Dios a tener la necesidad de usar a hombres de Dios para decirle al hombre y a la mujer cómo volver y regresar a ¿quién? A Dios. Entonces Felipe, esa es una de las características que yo puedo entender acerca de Juan. Por las profecías que había leído, parecido a Daniel. Se recuerda, Daniel era otro amante del conocimiento de la palabra. Daniel era un hombre que, yo imagino, agarraba sus papiros y empezaba a trazar la cantidad de años de cada profecía, de cada profeta. Y cuando una profecía no estaba muy clara o algo para él, venía en oración, venía en ayuno y le pedía sabiduría al que estaba arriba. Hombres diligentes, hombres que no por gusto Dios le dio sabiduría. Grábese esto, Dios no le va a dar sabiduría a alguien que la desperdicia. Dios le va a dar sabiduría a alguien que la anhele y le va a sacar buen uso a ella. Un día a una señorita se le dio tanta cantidad de dinero para que fuera a la universidad. Usó el dinero y nada más fue una semana a la universidad y después ya no fue. Entonces así es aquella persona que desecha la sabiduría. Tiene la capacidad, tiene la facilidad porque tenemos a Dios. Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero usted tiene que mostrarle a Dios el anhelo, el deseo que usted tiene de conocer, mi amado hermano, cada día más
las cosas que Dios quiere a nosotros manifestarlas o revelarlas o hacerlas más palpables. Hay cosas que no entendemos, pero con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de Dios las podemos entender. Amén. Entonces, Felipe era un hombre diligente, era un hombre disciplinado, era un hombre que amaba estudiar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y vemos otra característica de Felipe. Jesús viene y le dice, sígueme. Y viene Felipe y rápidamente, cuando se da cuenta que es Jesús, va y busca ¿a quién? A Natanael, uno de sus amigos que crecieron con él. Y Felipe no quiere él solo conocer a Jesús. Él quiere que los que están más cercanos también le conozcan. Recuerden un viaje para Guatemala. Iba al lado mío uno de esos guatemaltecos del oriente que usan su sombrero. Iba para Guatemala. Y yo iba así haciéndole mis dedos así, Señor, ¿cómo le hago para hablarle? ¿Cómo le hago? Era un Felipe, ¿me entiende? Porque cuando tú tienes ese regalo de Dios, tú quieres que todos lo tengan. Cuando tú tienes una paz genuina, un amor genuino en tu corazón, tú quieres que todos tengan ese amor. Y tú sabes que ese amor no depende de ti, depende de arriba. Entonces, al que tú quieres introducir no es a ti, sino al que está arriba. 1 Juan 4:8, Dios es ¿qué? Amor. Usted ama no porque usted sea amor. Usted ama porque Dios, amor, que es fuente, es esencia, lo llenó de ese amor. Y es por eso que usted puede amar. La capacidad por sí misma el hombre no la tiene para amar si no es de parte de Dios. Si yo le decía, Señor, ¿cómo le hago para hablarle a este Señor? No quiero ser, ¿verdad? Como muchos, ¿verdad? Tal vez la persona está haciendo algo y le dice, oye, ¿usted ya conoció a Cristo? Tampoco así. Jesús no era de esos. Jesús no evangelizaba de esa manera. Jesús era respetuoso. ¿Cómo le llegó a la mujer samaritana? ¿Me puede dar un poco de agua? ¿Te das cuenta? No fue y le dijo, mire, oiga, usted ya tiene Cristo en su corazón. ¿Te das cuenta? ¿De quién va a aprender usted? ¿De una persona o de Cristo? De Cristo, Él es el ejemplo. Yo no iba a empezar a decirle, mire, oiga, si este avión se cae, se va al infierno usted hoy. No, Señor, ayúdame para entrar en una conversación y a través de esa conversación, que de Él mismo salga, entonces hay una oportunidad para mostrarte a ti, a Él. No sé cómo, y después que habíamos comido, yo le pregunto, ¿para dónde va usted? Voy me dijo el lugar, no le voy a decir qué parte de Oriente, pero de ahí son las personas que usan los sombreros, los vaqueros, como dicen, de ahí son. Y me dijo de dónde era, entonces yo le dije, pues ¿sabe algo? Mi madre es de ahí, ya va a saber dónde es. Mi madre de ahí, ¿en serio? Me dice, ¿y de qué familia es? Entonces, ya empezó la plática y todo eso, agarró confianza, yo agarré también. Y entonces no sé cómo de él mismo salió, mire que hay algo que me está perturbando y por eso voy a Guatemala, es que hay unos problemas grandes en la familia. Yo tengo que ir a resolverlos. Es cuando yo le dije, ¿saben? Porque me dijo que iba a buscar un abogado y que eso que el otro para tratar de solucionar grandes problemas. Yo le dije, yo tengo un abogado. ¿Cómo así? Me dice. Si usted vive en Houston y tiene años de no vivir en Guatemala. Le digo, este abogado se llama Jesús. Digo, a mí me solucionó el gran problema que tenía, que era enemigo de Dios. Estaba yo en enemistad con Dios. Y este abogado firmó por mí para que yo ahora sea amigo de Dios. Firmó con su sangre
para que yo ahora, Jacob Mirón, ya no sea destituido de la gloria de Dios. Y sabe, le dije, le testifiqué de la familia. Desde que mi familia le sirve al Señor, no tenemos necesidad de andar con los problemas que ustedes andan. Todos esos problemas que ustedes tienen es producto de que Jesús no está en su familia. Él empezó a agachar su cabeza, porque antes a él le habían hablado de Cristo. Y me dice, yo cuando tenía 17 años, yo iba a la iglesia, pero me aparté cuando ya me salí de la casa. Y desde entonces, me dice, yo recuerdo que todos los problemas vinieron y se empezaron a hacer más grandes. Digo, ¿no quiere darle una oportunidad a Jesús el día de hoy? Me dice, claro que sí, porque sé que Él es la única solución. Antes de aterrizar, ya este hombre le había dado su corazón a Jesús. Tú no quieres irte al cielo solo. Tú quieres que todos entren al cielo. ¿Sabe usted que en el cielo caben todos? Es más, le voy a dar un dato científico. El tamaño de la tierra es billones de billones de billones más pequeño que el universo. ¿Y en dónde está el cielo? En la cúpula del universo. Hay trillones de trillones más espacio en el cielo que lo que hay aquí en la tierra. En el país del Salvador dice que la gente ya no cabe ahí, mi hermano. Pero en el cielo hay mucho espacio. Mucho espacio. Felipe, yo me imagino, hermano, a mí me encanta meterme así. Yo imagino cuando Felipe vio a Jesús. Y en ese momento en Felipe empezó a recordar todas las profecías de Jesús, como el Mesías que habría de venir. Yo imagino lo que en su corazón entró. El éxtasis, la alegría, el gozo. ¡Wow! Tengo el honor de que mis ojos vean a quién, a aquellos del cual Isaías profetizó, pero no lo pudo conocer. Y yo no profeticé de él y mis ojos lo están viendo. Yo no sé si usted lo ve como un honor. Si imagínese, yo que no conozco a Jesús en persona, lo conozco por la fe y en el Espíritu. Yo me siento tan honrado de ser hijo de Dios. No digamos Felipe, que estudió las profecías y a través del conocimiento de esa profecía, él pudo identificar que era el Mesías, era el maestro. Imagínense todo lo que pasó en su corazón. No puedo creer, I can't believe it, que mis ojos, ¿se recuerda de Simeón también? A él tenía ese sueño, ese anhelo de que no iba a morir hasta conocer a Jesús en persona. Y Dios se lo concedió. Ahora Felipe no solamente lo mira, lo conoce en persona. Del labio de Jesús le dice, Felipe, sígueme. Que te siga yo a ti. Me está dando el honor a mí. Si ni Isaías lo tuvo, ni Jeremías lo tuvo. David profetizó del Mesías, ¿sí o no? Pero no lo pudo conocer. Daniel habló de Jesucristo, pero nunca lo conoció. Y yo que no soy profeta, ¿qué era Felipe? Probablemente hay gran posibilidad, dice la mayoría, que también era pescador. Porque en ese lugar la mayoría eran pescadores, los que eran de Betsaida. Imagínense, como quien dice, la bendición que ni Jeremías, ni Isaías, ni David la tuvo, me la está dando a mí. De que yo tenga el honor de ¿qué? De seguirte. Yo por eso le digo a mi hermano, cuando yo entro a la casa de Dios, me siento
con el más alto honor. Porque por fe y en el Espíritu es como que si yo fuese un Felipe que esté delante de Jesús. Por la fe y en el Espíritu estamos delante de Dios en este día. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Entonces cuando Jesús le dice a Felipe, sígueme, yo imagino a Felipe diciendo, wait a minute, espérame un minuto más. Y se fue ¿hacia dónde? A Natanael. Yo no puedo dejar a mi amigo así. Yo quiero que también él conozca a Jesús. ¡Oh! ¿Cuántos amigos tú no tienes? ¿Cuántos familiares tú no tienes que todavía no tienen a Jesús en su corazón? Que tienen vacío su vida, tienen una gran desdicha, viven un gran pesar en su corazón. Muchos de ellos están arrepentidos de haber nacido. Muchos de ellos quieren quitarse la vida, porque sin Dios no hay más que vacío en los corazones. Sin Dios no hay más que amargura en los corazones. Y Felipe no quería él solamente conocer a Jesús. No fue envidioso, no fue egoísta, perdón. Él fue y compartió la buena nueva. ¿A quién? A su amigo Natanael. Ojalá que cuando salgamos nosotros de este lugar, ese mismo fervor de Felipe habite en ti. Que cuando recibas la más grande bendición como la que estamos recibiendo hoy, no te quedes con ella, compártela con los demás. Imagínense, Felipe hubiera sido otro. ¿Qué me importa Natanael? Yo aquí me voy con Jesús. ¿Cierto o no? Es como que usted esté trabajando con alguien en un lugar y de repente alguien pase por ahí y le dice, mira, quiero regalarle a usted $30,000. Usted quiere darle algo al que está a su lado también, porque estaban juntos ahí. No digamos si son esposos, ¿verdad? Mita. Entonces, Felipe no quiso la bendición solamente para él, quiso compartirla. ¿Y llama a quién? A Natanael. Y le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hay otra historia de Felipe que quiero estudiarla con usted y con esto vamos a terminar en Juan capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tiene? Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿A quién se lo dijo? ¿Qué aprendo aquí yo de Felipe? Basado en las palabras de Jesús. Para mí que Felipe era como el varón o el hombre de todos los discípulos que tenía la capacidad de administración. No tesorero, el tesorero era Judas, sino que era el que más tenía capacidad para números, administración. Hay quienes tienen esa capacidad que si le dan un grupo de 100, sabe qué hacer con los 100. Si le dan $1,000,000, sabe qué hacer con el $1,000,000. No se va a ir al mall. ¿Está escuchando? Entonces, Jesús no vino y se dirigió a Pedro o a Juan, se dirigió a Felipe. Oye, ¿cómo le hacemos para darle de comer a toda esta gente? Y en los otros evangelios dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños.
Póngale otras 5,000 mujeres, ya son 10,000. Póngale unos 2 hijos por cada familia, entonces otros 10,000. Más 10,000, estamos hablando 20,000 personas. Estaban ahí escuchando a Jesús. Viene Jesús y le dice a Felipe, ¿cómo le hacemos para darle de comer a todos estos? Sigamos leyendo. Pero esto decía Jesús a Felipe, ¿para qué? Para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Dios probó a Abraham, ¿cierto o no? Dios probó a Moisés. Dios probó a los israelitas en el desierto. Y déjeme decirle, Dios lo va a probar a usted también. Un día en su trabajo, de repente al jefe se le va a olvidar su maleta de $1,000,000 sin candado. A ver si tú capacitas, si eres candidato para Dios confiarte todas sus bendiciones. Pero si Él ve que usted, como ve que no hay cámaras, no hay nada, y hay como 200 paquetes, usted agarra uno y al cabo no se va a dar cuenta. Y ¡fua! Usted va a vivir siempre, como decía el abuelito, al primer día del mes ya no tiene nada. ¿Cómo le dicen en México a una persona así que va apenas en sus pagos? Va al día. Va al día. Escuche esto. Dios, dice, Jesús probó a Felipe. Lo probó. Y por eso le lanzó esa pregunta: ¿qué haremos? Verso 7. Felipe responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios en el día de hoy, imagínese, en ese tiempo un denario era el salario para un trabajador de Palestina. Un denario era el salario diario para cualquier trabajador de todo Palestina. Entonces pongámosle acá, traducido en Houston, un salario diario, digamos $100. 200 denarios, 200 por 100, ¿cuánto es? $20,000. Entonces lo que Felipe está diciendo es, ni siquiera $20,000 nos va a alcanzar para darle ¿de qué? De comer a 20,000 personas. Y es cierto, usted va a McDonald's, se lleva 20,000 personas, usted no le da de comer a los 20,000 con $20,000, ni aún en McDonald's. ¿Tenía razón Felipe? Claro que sí. No estaba exagerando ni disminuyendo. Con $20,000 no se compraba comida para 20,000 personas. Amén. Entonces, Jesús, a propósito, le lanza esa pregunta. La palabra dice, lo probó. Amén. Grábese esto. Ya para este tiempo que está sucediendo esto, ya Felipe ya había visto milagros hechos por la mano de Jesús. Ya para este capítulo que estamos leyendo, ya Felipe ya había visto multitud de milagros hechos por la mano y el poder ¿de quién? De Jesús. Entonces, hay algo interesante, la manera que Jesús le lanza la pregunta. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Usted cree que Jesús le estaba diciendo a Felipe, Felipe, ¿tenemos dinero para comprar comida? Por supuesto que no. No era una pregunta para ser contestada en lo natural, sino era una pregunta para ser contestada por fe. Que no había capacidad humana para darle de comer a 20,000 personas. ¿Usted sabe cuánto es 20,000 personas?
Ay, hermano. Se llena un estadio de acá. 20,000 personas. Entonces Jesús no estaba bromeando con Felipe. Oye, Felipe, ve al Chase y sácate dinero para... ¿O usted cree que Judas andaba dinero suficiente para darle comer a 20,000 personas? Por favor, no andaban ese dinero. Si no, Jesús directamente se lo hubiera dicho. Pero el lanzamiento de la pregunta fue un lanzamiento de fe. Como cuando alguien está en problemas, el Espíritu de Dios te va a decir: ¿crees que el Señor es capaz? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Es más, te puede hacer esta otra pregunta: ¿qué vas a hacer ahora que estás en ese problema? ¿Vas a llorar o vas a confiar? ¿Vas a dejar de comer o vas a persistir en la fe? Vas a tirar el ancla de la fe, vas a decir: aquí voy a permanecer firme. Fue un lanzamiento de fe, porque en lo natural no tenía sentido. Porque, número uno, no tenían el dinero para comprar vasta cantidad de comida. Imagínense si Judas hubieran dado esa cantidad de dinero para alimentar a 20,000 personas, necesitaba un montón de caballos para andar ese dinero. ¿Está escuchando? Que antes no eran billetes, eran monedas. Y para comprar para 20,000 personas, imagínense el montón de sacos, hermano. Judas hubiera terminado sin espalda. Entonces, no había, o sea, la pregunta de Jesús no era, lo habló de una manera para ser interpretada, ¿qué? Espiritualmente. Porque en lo natural no era coherente pensar que Jesús le estaba lanzando la pregunta en lo natural. ¿Por qué? Porque no alcanzaba, no había dinero. Entonces, aquí vemos cómo, mis amados hermanos, aun cuando ya Felipe ya había visto la mano de Dios, y esto va a servir para usted y para mí, aun cuando Felipe ya había visto el poder de Jesús, Felipe como que vio el problema tan grande por la pregunta que le hizo, que se le olvidó que Jesús estaba enfrente de él. Se le olvidó la gran cantidad de milagros que Jesús ya había hecho enfrente de Felipe. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado así? Ya han leído un montón de veces que dice: si pasares por el fuego, ahí voy a estar. Si pasares por las aguas, ahí voy a estar. Cuando Jesús se fue, dijo: acuérdense de esto, yo estaré con vosotros. Pero ¿cuántas veces se nos olvida eso en el problema? ¿Cuántas veces se nos olvida eso cuando hay un gran reto? Ese era un gran reto, darle de comer ¿a cuántos? A 20,000 personas. Pero el reto no era para pensarse en lo natural. El reto era para alguien poder aprovechar y decir: Señor Jesús, ¿pero por qué me haces esta pregunta? ¿Acaso tú con un pan, con 5 panes, no puedes multiplicarlos en 100,000? Eso es lo que Jesús estaba esperando de Felipe. Jesús le dio esa oportunidad a Felipe para que la fe de Felipe, ¿qué? Aumentara. Para que la fe de Felipe, ¿qué? Aumentara. Se recuerda que una vez, en una ocasión, Jesús regañó a los discípulos y le dijo: ¿cuántas veces yo tengo que multiplicar cosas para que ustedes crean que yo soy? ¿Hasta cuándo dejarán la incredulidad? ¿Está escuchando? Porque mire, cuando hay un coro, ¿verdad? Todos creemos. Cuando hay una palabra, ¿verdad? Como dicen, tremenda, todos, amén. Pero cuando estás solo con el problema, ahí Dios te quiere escuchar amén también. Ahí Dios te quiere ver que tú digas: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Bendito sea Dios. En otras palabras, la respuesta de Felipe fue sincera.
maestro, no alcanzan 200 denarios, que es lo que aproximadamente Judas anda ahorita. No alcanzan para darle de comer a 20,000 personas. O sea, su respuesta fue sincera, pero fue una respuesta que Jesús no estaba esperando, esa clase de respuesta. Esa clase de respuesta reveló la falta de consideración de parte de Felipe en el poder sobrenatural de provisión que Jesús tiene. Jesús oró en el Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, ¿quién te lo va a dar? Dios, 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 Dios. Si hay alguien aquí que todavía dice, sí, pero el que trabaja soy yo. Ok, está bien, déjame hacerte esta pregunta. Usted va a trabajar y antes de levantarse a trabajar, Dios dice, ok, como tú piensas así, que eres tú quien consigues el pan, déjame darle un apretoncito a tu vena aorta. ¡Pac! Ese día no vas a trabajar y te llevan con un helicóptero ahí al Memorial Hospital. Vamos a ver, ¿quién tiene la razón? ¿Tú o Dios? ¿Quién provee? ¿Tú o Dios? Lo más importante para que tú puedas vivir o trabajar te lo da Dios. Entonces el factor y el común denominador de tu vida no eres tú, es Dios. Es Dios, es Dios. Ay de aquel hombre que en su casa dice, aquí el que trae la comida soy yo. Ay. Dios le va a dar una lección como se la dio a Nabucodonosor. Y antes de que eso pase, mejor arrepiéntete y humíllate delante de Dios. Porque Nabucodonosor se creyó la mamá de Tarzán. Y ese día Dios le reprogramó el chip de su cerebro y lo mandó a comer zacate en los potreros. Mejor corre hoy y escapa por tu vida y arrepiéntete hoy. Que tú no eres el que traes pan a la casa. Quien provee esa capacidad en tu vida para ir a trabajar y traer ese medio es Dios. Sin Él, dijo Jesús, nada tú puedes hacer. Nada, absolutamente nada. Se recuerda aquel rey que se creyó también la mamá de Tarzán y aceptó la gloria y la honra en vez de enviársela a Dios. Los ángeles vinieron, lo hirieron y fue comido por gusanos. A Dios no le agrada el orgullo. Dice que al orgulloso lo ve de lejos y lo baja, porque solo bajándolo puede él abrir sus ojos y ver que el que está allá arriba es Dios, no nosotros. No nosotros. Entonces la respuesta de Felipe fue sincera, pero reveló una falta de consideración, falta de fe en creer de que Dios podía ¿qué? Proveer sobrenaturalmente. Tenía a Jesús enfrente, pero no pudo ver más allá del gran reto que se le lanzó. Vuelvo y repito, tenía a Jesús enfrente, tenía a la respuesta, tenía a la solución enfrente, pero él no pudo ver más allá del reto que le lanzó Jesús. 200 denarios, 100 denarios, ¿a dónde voy? ¿Voy a Family Dollar o voy a dónde sale más barato? ¿Dónde sale? Y teniendo ¿qué? La respuesta enfrente, teniendo la solución enfrente, no pudo ver más allá de su problema. ¿Cuál es tu problema que te agobia en este día? Tú tienes que abrir un agujero en el problema para llegar allá donde está Jesús. Abrir ese agujero y hacerle un lado para ir más allá. ¿Tú crees que Dios va a bajar en tu incredulidad? ¿Tú crees que Dios va a posar en tu desdicha, en tu necesidad, en tu problema? Jamás yo leí en la Biblia que a Dios lo conmueve tu problema o mi problema.
A Dios lo conmueve donde hay un hombre y una mujer que en medio del problema todavía permanece fiel, todavía sigue creyendo a Dios. Grábese esto, dama, que está aquí. Mientras Ana celebraba su desdicha, mientras Ana se acobijaba en su tristeza, mientras Ana se acobijaba en su dolor, Dios no podía hacer nada con ella. Porque Dios no obra por el problema o la necesidad que usted tiene, sino por la confianza que usted tiene en Dios en medio del problema o en medio de la dificultad. Así pasó Ana con el problema, mientras ella celebraba su desdicha, mientras ella dejaba de comer. Así pasó Ana mientras ella perdió el apetito y no había respuesta. ¿Sabe cuándo empezó a ver la luz Ana? Cuando salió del templo, dice la Biblia, y decidió de parte de ella nunca más estar triste. Y empezó a comer. Y su rostro de tristeza se transformó en alegría. Entonces dice, y Dios le escuchó y le dio, ¿qué? Un hijo. Es el problema. Si tú no vives conforme la palabra, vives igual que el mundo. El mundo vive por las emociones, by motion. El mundo vive por emociones. El mundo vive por lo que ve. Pero Dios nos invita a nosotros, mi amado hermano, a un mundo diferente, que es el mundo de fe, donde nosotros, sin ver las cosas, pero viendo las promesas de Dios, viendo lo fiel que es Dios, viendo lo exacto que es Dios, viendo lo poderoso que es Dios, podemos confiadamente creer y esperar. Por eso usted no ve a Job, que quiere quitarse la vida, que quiere colgarse en un árbol, aun cuando lo había perdido todo, aun cuando quedó enfermo. Él dijo, yo con todo lo que me está pasando, bendeciré el nombre del Señor. Póngase de pie mientras Jimmy pasa por aquí. Felipe falló el examen, la prueba de fe. ¿Cuál fue la prueba que le dio Jesús a Felipe? La prueba de fe. ¿Cuál fue la prueba que Dios le dio a Abraham? La prueba de fe. Por eso Abraham fue considerado el padre ¿de qué? De la fe. Abraham tenía ya en su seno lo que había esperado por 25 años, que es Isaac. Y ahora que Abraham tiene a Isaac, dice, Dios probó a Abraham y le dice, dame a tu único hijo. Solo el hombre que conoce a Dios sabe honrar a Dios. Ahí donde Abraham tuvo que sobreponerse sobre sus emociones, que ahí incluye, ¿verdad?, el cariño, la atención, el amor. Tuvo que sobrepasar todo eso que habita en el alma, el cual nos hace estar cerca de alguien. Pero por mucho que te amo, Isaac, porque Dios mismo reconoció que lo amaba, ¿sí o no? Dame ese hijo a quien tanto amas. Pero imagino a Abraham pensando, amo mucho a mi hijo, te esperé por 25 años y ahora Dios me lo está pidiendo. Por tanto que ame a mi hijo, no puedo negarle nada a Dios. Mi amor sobre mi hijo no puede sobrepasar el amor que le tengo a Dios. Porque ¿cuál es el mandamiento supremo? Amarás a Dios sobre todas las cosas.
tú haces eso, tú no te imaginas lo que Dios es capaz de hacer contigo. Tú no te imaginas. ¿Sabes? Muchos de ustedes hoy le mostraron a Dios que le aman sobre todas las cosas. ¿Quiere que les diga por qué? Porque muchos de ustedes tal vez hoy recibieron una invitación de ir a comer fajitas al mediodía, a las 11, a las 10. O algunos de ustedes los invitaron a ir a la playa. Pero ustedes dijeron no. 6 días me ha dado Dios para trabajar y este día domingo nadie me lo va a quitar. Que yo honre, yo glorifique, yo dé gracias a aquel que con grande amor me ha guardado, me ha librado. Así como Dios probó a Abraham, Dios viene y prueba a Felipe. Lamentablemente Felipe falló la prueba de la fe. Jesús esperaba que Felipe le dijera: maestro, no se preocupe, me encargó a mí darle comida a estos 20,000, pero déjeme decirle, Jesús, que en lo natural no se puede, pero en lo sobrenatural sí. ¿Cómo, Felipe? Usted está aquí y yo creo que usted va a hacer algo en este día.